my honey come back. Sometime I wanna rap like Jack. Sometime I get a hump in my back. Bueno, hola a todos. Esto es una breve presentación acerca del vencimiento de los medicamentos y algunos mitos que están involucrados acerca de la fecha de vencimiento de los medicamentos. ¿Cómo saber si un medicamento está vencido? Bueno, perfecto. Tanto el estuche del medicamento como las unidades dentro deben tener indicada la fecha de vencimiento y su número de lote. ¿Tá? Ahí en la imagen vemos un medicamento, el estuche, en el cual vemos tres datos. Uno, que es la fecha de fabricación, el número de lote y la fecha de vencimiento. Ahí vemos en rojo la fecha de vencimiento. También, por ejemplo, acá en un blister, vemos que siempre sobre uno de sus bordes está indicado la fecha de vencimiento y también los números de lote. Perfecto. ¿Qué significa que un medicamento esté vencido? Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de cuando uno dice bueno, se venció el medicamento, ¿qué hago? Básicamente hay dos opciones. Uno, que no tenga el efecto deseado, es decir, tengo un dolor de cabeza o estoy engripado, tomo el medicamento y no me hace nada. Esa es la condición más leve, ¿tá? Pero también puede darse de que tenga un efecto adverso. Es decir, hay muchos medicamentos que una vez que cuando se vencen, es decir, el producto, la parte activa se empieza a degradar y se empieza a transformar químicamente en otras cosas. A veces esas cosas son inocuas y no generan ningún efecto, como lo que veíamos en el primer caso. En otros casos se generan productos de degradación. Los productos la transformación química que se da del medicamento son, por ejemplo, productos que son tóxicos. Entonces, una vez pasada la fecha de vencimiento, esto puede significar de que esos productos tóxicos que se generan se hayan generado en una cantidad que sí nos puedan provocar efectos adversos, ¿tá? Que por ejemplo en este caso podrían ser vómitos, pero incluso podrían llegar a la muerte. ¿Cómo se determina el vencimiento? ¿Tá? Perfecto, hay estudios de estabilidad. Se utilizan para definir o confirmar que las fechas de vencimiento son las que se establecieron. Es decir, primero se hacen estudios para definir cuánto es la fecha de vencimiento y después a lo largo del tiempo se hacen estudios que se llaman ongoing que van confirmando las fechas de vencimiento. Pero bueno, para definir la fecha de vencimiento se hacen estudios que se someten a los productos a condiciones climáticas estrictamente controladas, ¿tá? Y en condiciones que normalmente son de estabilidad acelerada y estabilidad natural, ¿tá? Acá periódicamente se analizan las muestras para determinar si estas cumplen o no con los requisitos, ¿tá? Ejemplo, ¿tá? Lo que se hace es, se ponen determinadas muestras dentro de unas cámaras de estabilidad, que son esas que vemos ahí, donde hay una temperatura X y una humedad X, dependiendo el estudio que se esté haciendo, y se va analizando periódicamente el medicamento. Lo que se hace es, se analizan diferentes aspectos del medicamento para verificar de que el medicamento cumple con las especificaciones para las que fue diseñado. Es decir, que va a generar el efecto que nosotros queremos. Bien, bueno, una vez que eso se empieza a analizar, ahí es cuando se empieza a analizar los productos esos que hablábamos hoy de degradación, ¿tá? Una vez que esos productos suben por encima de lo que se permite, ¿tá? Que si pasan un nivel de seguridad y no cumple con las especificaciones, el medicamento ya no se puede utilizar y ahí es cuando se define la fecha de vencimiento, ¿tá? Entonces, ¿qué implica el tiempo de vencimiento? Porque nosotros ahora siempre se escucha muchas veces no, porque siempre le dan un poco menos. Pero bueno, siempre le dan un poco menos de fecha de vencimiento. Pero vamos a ver qué significa el darle menos tiempo de vencimiento a un producto. Las fechas de vencimiento más cortas lo que implican son mayores riesgos para el laboratorio y el elaborador.
¿tá? Por lo cual estos intentarán darle el mayor tiempo posible en el cual el producto cumpla con los estándares de calidad y que brinde al paciente el efecto deseado. Bien, para empezar hay normativas, ¿tá? Y hay decretos que regulan en los diferentes países este tipo de prácticas. Es decir, yo no hago y no defino los estudios, las estabilidades y las fechas de vencimiento como yo quiera, sino que hay guías, normativas y decretos que debo cumplir para poder vender. Perfecto. Una vez que hago los estudios de estabilidad para definir la fecha de vencimiento como debo hacerlo, bien, yo puedo definir estar más tranquilo y darle un poco menos. Podría hacerlo, pero ¿cuál es el tema? El tema es que cuanto menos tiempo yo le dé de vencimiento, más riesgo tengo de que ese producto, por algún tema comercial, demore más en salir a la venta o demore más o se quede más en la farmacia, tenga una salida de venta menor. O sea, el producto queda almacenado en la farmacia o queda almacenado en los depósitos del laboratorio. ¿Y qué pasa? Llegada próxima a la fecha de vencimiento, el producto lo tienen que tirar. Entonces, eso es un gran riesgo porque son costos muy grandes, ¿tá? Son costos muy grandes el tener que rechazar, descartar por vencimiento productos. Entonces, el laboratorio va a intentar darle el mayor tiempo que pueda, siempre y cuando el medicamento cumpla con los estándares de calidad y que vaya a generar en el paciente el efecto deseado, ¿tá? Siempre le van a tratar de dar el máximo posible. Nunca le van a dar de menos porque, no, por seguridad. No, siempre le van a dar lo máximo que puedan darle, ¿tá? Entonces, ¿tá? Es un mito, ¿tá? Que los medicamentos se pueden usar hasta un par de meses, más o menos, después de la fecha de vencimiento. Eso que muchas veces escuchamos, sí, está vencido, pero se venció el mes pasado, no pasa nada, está todo bien. No, eso por supuesto que no es verdad, ¿tá? Eso no es verdad, ¿tá? Puede ser que en algunos casos, sí, lo tomes el medicamento vencido y no pase nada, y esté todo bien y genere el efecto, pero es un riesgo que, por lo que hablábamos hoy, de los efectos adversos que puede llegar a generar, es un riesgo muy alto que el paciente estaría tomando al decidir tomar ese medicamento vencido. Entonces, en conclusión, nunca adquiera medicamentos luego de su fecha de vencimiento, ¿tá? Si observa un deterioro en las unidades, consulte a su médico. Muchas veces puede pasar de que, no sé, por alguna razón desconocida, ese medicamento, esa unidad que usted compró, puede ser que haya sido sometida a un calor extremo, no sé, dejaron el producto al lado de una ventana al rayo del sol mucho tiempo, o no sé, pueden haber muchas cosas que suceden que hagan que una unidad se deteriore. Entonces, si ve un deterioro que es visible fácilmente en la unidad, consulta a su médico para evaluar si eso es grave o no. Si el medicamento no tuviera fecha de vencimiento, ¿tá? Que usted se fija en la caja y no tiene fecha de vencimiento, o se fija en el estuche, en el blister y no tiene fecha de vencimiento, ¿tá? O las fechas de vencimiento son diferentes en uno y en otro, o los números de lotes son diferentes en uno y en otro, vaya inmediatamente a la farmacia donde lo compró y explique la situación, debido a que esto puede ser una complicación bastante grave en algunos casos, ¿tá? Bueno, desde ya muchas gracias a todos y cualquier consulta pueden dejar su comentario